Capítulo 1 de Hábitos Atómicos. Hoy te voy a hablar del primer capítulo del libro Hábitos Atómicos de James Clear, que te enseña cómo crear buenos hábitos y eliminar los malos, para lograr tus objetivos y ser la persona que quieres ser. ¿Qué son los hábitos y por qué son tan importantes? Los hábitos son acciones que hacemos de forma automática y repetitiva, sin pensar mucho en ellas. Por ejemplo, cepillarte los dientes, revisar tu celular o tomar café por la mañana son hábitos que haces todos los días. Los hábitos nos ayudan a ahorrar tiempo y energía, y a resolver problemas de forma rápida y eficiente. Pero también pueden limitarnos y perjudicarnos, si no son los adecuados para nosotros. Los hábitos tienen un poder sorprendente, porque se acumulan y multiplican con el tiempo. Imagina que quieres aprender un idioma nuevo, como el francés. Si estudias 15 minutos al día, quizás no notes mucha diferencia al principio. Pero si lo haces todos los días durante un año, habrás estudiado más de 90 horas, y seguro que habrás mejorado mucho tu nivel. Por el contrario, si no estudias nada, o solo lo haces de vez en cuando, al final del año seguirás sin saber francés. Este es el efecto de los hábitos, los pequeños cambios que haces cada día se convierten en grandes resultados a largo plazo. El autor del libro usa una analogía muy interesante para explicar este concepto, la del avión que cambia su rumbo. Imagina que estás en un avión que sale de Los Ángeles con destino a Nueva York, pero que el piloto decide cambiar el rumbo en solo 3,5 grados. ¿Qué crees que pasaría? Pues que el avión no llegaría a Nueva York, sino a Washington D.C., a más de 700 kilómetros de distancia. Este pequeño ajuste haría una gran diferencia en el destino final del avión. Lo mismo pasa con nuestros hábitos, un pequeño cambio en nuestra rutina puede tener un gran impacto en nuestro destino final. Pero no todos los hábitos son iguales. Algunos nos benefician y otros nos perjudican. Por eso, es importante saber cómo funcionan y cómo podemos diseñarlos para mejorar nuestra vida. El autor define un hábito como una respuesta automática a una señal del entorno, que nos proporciona una recompensa. Por ejemplo, cuando suena la alarma del celular, señal, lo apagas, respuesta, y te sientes aliviado, recompensa. O cuando tienes hambre, señal, comes una pizza, respuesta, y te sientes satisfecho, recompensa. Los hábitos se forman porque nuestro cerebro busca repetir las experiencias que nos hacen sentir bien y evitar las que nos hacen sentir mal. Pero hay un problema, muchas veces lo que nos hace sentir bien a corto plazo no es lo mejor para nosotros a largo plazo. Por ejemplo, comer pizza puede ser delicioso, pero si lo haces todos los días puede afectar tu salud y tu peso. O ver Netflix puede ser divertido, pero si lo haces en lugar de estudiar o trabajar puede afectar tu rendimiento y tu futuro. Estos son ejemplos de malos hábitos, que nos alejan de nuestros objetivos y de la persona que queremos ser. Entonces, ¿cómo podemos crear buenos hábitos y eliminar los malos? El autor propone que, en lugar de enfocarnos en los resultados que queremos obtener, nos enfoquemos en la identidad que queremos adoptar. Es decir, en lugar de preguntarnos qué queremos lograr, nos preguntemos quién queremos ser. Por ejemplo, en lugar de decir quiero perder peso, podemos decir quiero ser una persona saludable. O en lugar de decir quiero aprender francés, podemos decir quiero ser una persona bilingüe. De esta forma, podemos alinear nuestros hábitos con nuestra visión de nosotros mismos y crear una coherencia entre nuestras acciones y nuestros valores. El autor afirma que nuestra identidad surge de nuestros hábitos y que cada acción es un voto a favor o en contra de la persona que queremos ser. Por eso, debemos elegir los hábitos que nos acerquen a nuestra identidad deseada y evitar los que nos alejen de ella. Por ejemplo, si quieres ser una persona saludable, puedes elegir el hábito de comer frutas y verduras, hacer ejercicio y dormir bien. O si quieres ser una persona bilingüe, puedes elegir el hábito de estudiar francés todos los días, escuchar podcasts y leer libros en ese idioma. Pero no te preocupes, no tienes que cambiar todos tus hábitos de golpe. El autor nos presenta el concepto de hábito atómico, que es un pequeño hábito que forma parte de un sistema más complejo. Así como los átomos son los ladrillos de las moléculas, los hábitos atómicos son los ladrillos de los resultados excepcionales. El autor nos invita a olvidarnos de fijar metas y concentrarnos en nuestro sistema, es decir, en el conjunto de hábitos que nos permiten progresar cada día. El autor resume su filosofía con la siguiente frase: no te elevas al nivel de tus metas.
Desciendes al nivel de tus sistemas. Para concluir, podemos resaltar 3 aprendizajes importantes del texto. Los hábitos son acciones automáticas y repetitivas que se acumulan y multiplican con el tiempo, generando resultados extraordinarios o desastrosos, dependiendo de si son buenos o malos para nosotros. Los hábitos se forman por una señal, una respuesta y una recompensa, y nuestro cerebro busca repetir las experiencias que nos hacen sentir bien y evitar las que nos hacen sentir mal, aunque no siempre sean las mejores para nuestro futuro. Los hábitos son una forma de expresar nuestra identidad, y cada acción es un voto a favor o en contra de la persona que queremos ser. Por eso, debemos enfocarnos en nuestro sistema de hábitos atómicos, que son pequeños cambios que nos acercan a nuestra visión de nosotros mismos. Y esto es todo por hoy. Espero que te haya gustado este video y que te haya servido para entender mejor el primer capítulo del libro Hábitos Atómicos de James Clear. Si quieres saber más sobre este tema, te recomiendo que leas el libro completo, o que sigas este canal, donde iremos analizando los demás capítulos. En este capítulo, el autor nos explica que hay 3 niveles de cambio: el cambio de resultados, el cambio de proceso y el cambio de identidad. El cambio de resultados se refiere a los objetivos que queremos alcanzar, como perder peso o ganar dinero. Por ejemplo, si queremos perder 10 kilos, ese es nuestro resultado deseado. El cambio de proceso se refiere a las acciones que tomamos para lograr esos objetivos, como hacer ejercicio o ahorrar. Por ejemplo, si queremos perder 10 kilos, podemos hacer una dieta o ir al gimnasio. El cambio de identidad se refiere a las creencias que tenemos sobre nosotros mismos y el mundo, como ser una persona saludable o exitosa. Por ejemplo, si queremos perder 10 kilos, podemos pensar que somos una persona que cuida su salud y su aspecto. El autor argumenta que la manera más efectiva de cambiar nuestros hábitos es enfocarnos en el cambio de identidad, es decir, en la persona que queremos ser, en lugar de en lo que queremos lograr. ¿Por qué? Porque nuestros hábitos son una expresión de nuestra identidad. Nuestros hábitos son lo que hacemos de forma automática y repetitiva, sin pensar mucho. Y lo que hacemos está determinado por lo que creemos y lo que sentimos. Si creemos que somos una persona perezosa, nos costará mucho hacer ejercicio. Si creemos que somos una persona inteligente, nos gustará aprender cosas nuevas. Si creemos que somos una persona generosa, compartiremos con los demás. Por lo tanto, si queremos cambiar nuestros hábitos, debemos cambiar nuestra identidad. Debemos modificar nuestras acciones de manera que reflejen y refuercen la imagen que tenemos de nosotros mismos. Cada acción es un voto a favor o en contra de la persona que queremos ser. Por ejemplo, si queremos ser una persona que lee más, debemos leer un poco cada día, aunque sea solo una página. Así, nos estamos diciendo a nosotros mismos que somos lectores, y eso nos motivará a seguir leyendo. El autor sugiere que para construir una nueva identidad, debemos seguir estos pasos: decidir el tipo de persona que queremos ser, probar nuestro deseo con pequeñas victorias y repetir el proceso hasta que se convierta en un hábito. Decidir el tipo de persona que queremos ser es tener una visión clara de nuestro ideal. Por ejemplo, podemos decir: quiero ser una persona feliz, sana y productiva. Probar nuestro deseo con pequeñas victorias es hacer acciones simples y fáciles que nos acerquen a nuestro ideal. Por ejemplo, podemos decir: hoy voy a sonreír más, comer una fruta y terminar una tarea pendiente. Repetir el proceso hasta que se convierta en un hábito es seguir haciendo esas acciones todos los días hasta que se vuelvan parte de nuestra rutina y nuestra naturaleza. Por ejemplo, podemos decir: leer es algo que hago todos los días porque me gusta y me hace bien. Así es como podemos cambiar nuestra identidad y nuestros hábitos al mismo tiempo. No se trata de lograr algo externo, sino de convertirnos en alguien interno. Algunos de los grandes aprendizajes que se pueden extraer de ese texto son: 1. El cambio de identidad es más poderoso que el cambio de resultados o de proceso, porque nos permite transformar nuestra forma de ser y de actuar, no solo lo que conseguimos. 2. Nuestros hábitos son una expresión de nuestra identidad, por lo que si queremos cambiar nuestros hábitos, debemos cambiar nuestra identidad primero. 3. Para cambiar nuestra identidad, debemos hacer acciones que reflejen y refuercen la imagen que tenemos de nosotros mismos, y repetirlas hasta que se conviertan en un hábito. Estos aprendizajes se pueden aplicar en el día a día de la siguiente manera. Primero,
si queremos cambiar algún aspecto de nuestra vida, debemos empezar por preguntarnos qué tipo de persona queremos ser, y no solo qué queremos lograr. Por ejemplo, si queremos mejorar nuestra salud, debemos pensar en ser una persona saludable, y no solo en perder peso o tener más energía. Segundo, si queremos adoptar nuevos hábitos, debemos hacerlos compatibles con nuestra identidad, y no solo con nuestros objetivos. Por ejemplo, si queremos leer más, debemos pensar que somos lectores, y no solo que queremos leer un libro al mes. Tercero, si queremos consolidar nuestros hábitos, debemos hacerlos fáciles y frecuentes, y celebrar cada pequeña victoria. Por ejemplo, si queremos hacer ejercicio, debemos elegir una actividad que nos guste y nos resulte cómoda, hacerla todos los días, aunque sea poco tiempo, y felicitarnos por cada sesión completada. Con esto finalizamos el segundo capítulo, espero te haya ayudado a comprender mejor su contenido. Antes de pasar al siguiente, quizá quieras hacer una pausa, anotar tus aprendizajes valorativos y reflexionar en cómo aplicarlos a tu día. En este capítulo, el autor nos presenta un modelo de 4 etapas para describir cómo se forman y cambian los hábitos: señal, deseo, respuesta y recompensa. La señal es el estímulo que desencadena el hábito. Por ejemplo, si quieres hacer ejercicio, la señal puede ser ver tu ropa deportiva lista o escuchar una alarma en tu celular. El deseo es la motivación que impulsa el hábito. Por ejemplo, si quieres hacer ejercicio, el deseo puede ser sentirte más saludable o más atractivo. La respuesta es la acción que realizas. Por ejemplo, si quieres hacer ejercicio, la respuesta puede ser salir a correr o hacer unas flexiones. La recompensa es el beneficio que obtienes del hábito. Por ejemplo, si quieres hacer ejercicio, la recompensa puede ser liberar endorfinas o ver tu progreso en una aplicación. El autor explica que para crear un hábito bueno, debes hacer que las 4 etapas sean obvias, atractivas, fáciles y satisfactorias. Para romper un hábito malo, debes hacer lo contrario, hacer que las 4 etapas sean invisibles, poco atractivas, difíciles y desagradables. El autor también introduce las 4 leyes del cambio de comportamiento, que son unas reglas simples que puedes usar para aplicar estos principios a tus hábitos. Estas leyes son: hacerlo obvio, hacerlo atractivo, hacerlo fácil y hacerlo satisfactorio. Veamos cómo podemos usar estas leyes para crear o romper hábitos relacionados con el ejercicio, la lectura y el aprendizaje. Para crear el hábito de hacer ejercicio, podemos seguir estos pasos. Hacerlo obvio. Podemos colocar nuestra ropa deportiva en un lugar visible o programar una alarma en nuestro celular que nos recuerde que es hora de ejercitarnos. Hacerlo atractivo. Podemos elegir una actividad física que nos guste o nos divierta, o asociarla con algo placentero, como escuchar música o ver una serie mientras hacemos ejercicio. Hacerlo fácil. Podemos empezar con pequeñas dosis de ejercicio, como 10 minutos al día o una vuelta al parque, y aumentar gradualmente la intensidad y la duración. Hacerlo satisfactorio. Podemos llevar un registro de nuestro progreso en una aplicación o en un calendario, o premiarnos con algo que nos guste después de cada sesión de ejercicio. Para romper el hábito de no hacer ejercicio, podemos seguir estos pasos. Hacerlo invisible. Podemos eliminar o reducir las señales que nos invitan a la inactividad física, como guardar el control remoto de la televisión o desinstalar las aplicaciones que nos distraen. Hacerlo poco atractivo. Podemos enfocarnos en los aspectos negativos de no hacer ejercicio, como los riesgos para nuestra salud o nuestra autoestima. Hacerlo difícil. Podemos aumentar la fricción o el costo de no hacer ejercicio, como comprometernos con un amigo o un entrenador que nos exija rendir cuentas o pagar una multa si no cumplimos con nuestra rutina. Hacerlo desagradable. Podemos generar una sensación de culpa o decepción cada vez que no hacemos ejercicio, o compararnos con personas que sí lo hacen y tienen mejores resultados. Para crear el hábito de leer más, podemos seguir estos pasos. Hacerlo obvio. Podemos colocar libros en lugares estratégicos de nuestra casa u oficina, como la mesa de noche o el escritorio, o usar recordatorios visuales como marcadores o póster. Hacerlo atractivo. Podemos elegir libros que nos interesen o nos entretengan, o asociarlos con algo positivo, como relajarnos en un sofá o tomar una taza de café mientras leemos. Hacerlo fácil. Podemos empezar con pequeñas dosis de lectura, como una página al día o un capítulo por semana, y aumentar gradualmente la cantidad y la dificultad. Hacerlo satisfactorio.
Podemos llevar un registro de los libros que leemos en una libreta o en una aplicación, o compartir nuestras opiniones o aprendizajes con otras personas. Para romper el hábito de no aprender algo nuevo, podemos seguir estos pasos. Hacerlo invisible. Podemos eliminar o reducir las señales que nos impiden aprender algo nuevo, como las excusas, las distracciones o la procrastinación. Hacerlo poco atractivo. Podemos enfocarnos en los aspectos negativos de no aprender algo nuevo, como quedarnos estancados, perder competitividad o desperdiciar nuestro potencial. Hacerlo difícil. Podemos aumentar la fricción o el costo de no aprender algo nuevo, como inscribirnos en un curso que tenga una fecha límite o una evaluación obligatoria o pagar una cuota por cada sesión que faltemos. Hacerlo desagradable. Podemos generar una sensación de frustración o vergüenza cada vez que no aprendemos algo nuevo, o compararnos con personas que sí lo hacen y tienen más éxito o reconocimiento. Estas son algunas formas de aplicar las 4 leyes del cambio de comportamiento a nuestros hábitos. Recuerda que para crear un hábito bueno, debes hacer que las 4 etapas sean obvias, atractivas, fáciles y satisfactorias. Para romper un hábito malo, debes hacer lo contrario, hacer que las 4 etapas sean invisibles, poco atractivas, difíciles y desagradables. Espero que este video te haya ayudado a entender mejor el capítulo 3 del libro Hábitos Atómicos de James Clear. Antes de continuar con el siguiente capítulo, quizá quieras hacer una pausa, tomar apuntes de los aprendizajes más importantes y reflexionar en cómo ponerlos en práctica en tu día, donde vamos a hablar sobre el capítulo 4 del libro Hábitos Atómicos de James Clear. El capítulo 4 se titula La psicología inversa de la formación de hábitos. En este capítulo, el autor nos explica que los hábitos no solo se forman por las 4 etapas del modelo que vimos en el capítulo anterior, señal, deseo, respuesta y recompensa, sino también por la influencia de nuestra identidad, es decir, la imagen que tenemos de nosotros mismos y el tipo de persona que queremos ser. El autor afirma que la manera más efectiva de cambiar nuestros hábitos es no concentrarnos en lo que queremos lograr, sino en la persona que queremos ser. Así, nuestros hábitos se convierten en una prueba de nuestra identidad, y cada acción es un voto a favor o en contra de la persona que deseamos ser. ¿Qué significa esto? Significa que si queremos cambiar nuestros hábitos, debemos cambiar nuestra forma de pensar sobre nosotros mismos. Debemos adoptar una nueva identidad que sea compatible con los hábitos que queremos tener. Por ejemplo, si queremos dejar de fumar, no basta con decir quiero dejar de fumar o no voy a fumar más. Debemos decir soy una persona que no fuma o no soy un fumador. De esta manera, estamos cambiando nuestra identidad de alguien que fuma a alguien que no fuma, y eso nos ayudará a resistir el impulso de encender un cigarrillo. El autor propone un proceso de 2 pasos para cambiar nuestra identidad, decidir el tipo de persona que queremos ser y demostrarlo con pequeñas victorias. Por ejemplo, si queremos ser una persona más organizada, podemos empezar por ordenar nuestro escritorio o hacer una lista de tareas. Decidir el tipo de persona que queremos ser es tener una visión clara de nuestro ideal. Por ejemplo, podemos decir, quiero ser una persona feliz, sana y productiva. Demostrarlo con pequeñas victorias es hacer acciones simples y fáciles que nos acerquen a nuestro ideal. Por ejemplo, podemos decir, hoy voy a sonreír más, comer una fruta y terminar una tarea pendiente. Estas pequeñas victorias son importantes porque nos dan evidencia de que somos capaces de cambiar y de ser la persona que queremos ser. Cada vez que hacemos algo bueno para nosotros mismos, estamos reforzando nuestra nueva identidad y aumentando nuestra confianza y motivación. El autor concluye que los verdaderos cambios no son el resultado de un solo gran momento, sino de miles de pequeños momentos. Por lo tanto, debemos enfocarnos en quiénes somos y no en qué hacemos. Podemos aplicar lo que aprendimos en el capítulo 4 del libro Hábitos Atómicos de James Clear en nuestro día a día de la siguiente manera. Primero, debemos identificar el tipo de persona que queremos ser y los hábitos que nos ayudarán a hacerlo. Por ejemplo, si queremos ser una persona más creativa, podemos pensar en hábitos como escribir, dibujar o tocar un instrumento. Segundo, debemos diseñar nuestro entorno y nuestra rutina para que esos hábitos sean obvios, atractivos, fáciles y satisfactorios. Por ejemplo, si queremos escribir más, podemos tener un cuaderno y un bolígrafo a la mano, elegir un tema que nos guste, dedicar unos minutos al día y celebrar cada página escrita. Tercero, debemos repetir esos hábitos con regularidad y constancia, hasta que se vuelvan parte de nuestra identidad.
Por ejemplo, si queremos dibujar más, podemos hacerlo todos los días, aunque sea un boceto simple, y decirnos a nosotros mismos que somos dibujantes. Cuarto, debemos revisar y ajustar nuestros hábitos según nuestros resultados y nuestro progreso. Por ejemplo, si queremos tocar un instrumento mejor, podemos medir nuestro nivel, buscar feedback y establecer nuevos retos. Estas son algunas formas de aplicar el cambio de identidad a nuestros hábitos. Recuerda que lo importante no es lo que haces, sino quién eres. Tus hábitos son una forma de expresar tu identidad y de acercarte a tu ideal. Cada acción es un voto a favor o en contra de la persona que quieres ser. Así que elige bien tus hábitos y hazlos parte de tu vida. Espero que este video te haya ayudado a entender mejor el capítulo 4 del libro Hábitos Atómicos de James Clear. Antes del siguiente capítulo quizá quieras hacer una pausa, anotar los aprendizajes más importantes y cómo aplicarlos en tu día. Hola, bienvenidos a este video donde vamos a hablar sobre el capítulo 5 del libro Hábitos Atómicos de James Clear. El capítulo 5 se titula La mejor manera de empezar un nuevo hábito. En este capítulo, el autor nos explica que la primera etapa de un hábito es la señal, que es el estímulo que nos recuerda que debemos hacer una acción. Por ejemplo, si queremos beber más agua, la señal puede ser ver una botella de agua en nuestra mesa o sentir sed. El autor afirma que para crear un hábito bueno, debemos hacer que la señal sea obvia, es decir, que sea fácil de ver y de recordar. Para romper un hábito malo, debemos hacer lo contrario, hacer que la señal sea invisible, es decir, que sea difícil de ver y de recordar. El autor propone dos estrategias para hacer que las señales sean obvias, el diseño del entorno y la implementación de intenciones. El diseño del entorno consiste en modificar nuestro espacio físico o digital para que nos recuerde o nos facilite hacer el hábito que queremos. Por ejemplo, si queremos beber más agua, podemos poner una botella de agua en un lugar visible o usar una aplicación que nos avise cada cierto tiempo. La implementación de intenciones consiste en crear una frase específica que nos indique cuándo y dónde vamos a hacer el hábito que queremos. Por ejemplo, si queremos beber más agua, podemos decir, después de cada comida, voy a beber un vaso de agua. El autor concluye que para empezar un nuevo hábito, debemos tener una señal clara y obvia que nos motive a actuar. Sin una señal visible, es fácil olvidarse o ignorar el hábito. Con una señal visible, es más probable que sigamos el hábito. Veamos cómo podemos usar estas estrategias para crear o romper hábitos relacionados con la salud, el estudio y el trabajo. Para crear el hábito de comer más frutas y verduras, podemos seguir estos pasos. Hacerlo obvio. Podemos colocar frutas y verduras en lugares estratégicos de nuestra cocina o refrigerador, como en la parte superior o al frente, o usar recipientes transparentes o coloridos que llamen nuestra atención. Hacerlo invisible. Podemos eliminar o reducir las señales que nos invitan a comer alimentos poco saludables, como guardarlos en lugares lejanos o oscuros, o usar recipientes opacos o aburridos que no nos atraigan. Para crear el hábito de estudiar más, podemos seguir estos pasos. Hacerlo obvio. Podemos elegir un lugar y un horario fijos para estudiar cada día, y ponerlos en nuestra agenda o en un cartel en nuestra habitación. También podemos usar recordatorios visuales como libros, apuntes o lápices en nuestra mesa de estudio. Hacerlo invisible. Podemos eliminar o reducir las señales que nos distraen del estudio, como apagar el celular o la televisión, o alejarnos de los ruidos o las interrupciones. Para crear el hábito de trabajar más eficientemente, podemos seguir estos pasos. Hacerlo obvio. Podemos establecer metas claras y específicas para cada día o cada semana, y escribirlas en una hoja de papel o en una aplicación. También podemos usar herramientas que nos ayuden a organizar y priorizar nuestras tareas, como listas, calendarios o cronómetros. Hacerlo invisible. Podemos eliminar o reducir las señales que nos hacen perder el tiempo o la concentración en el trabajo, como cerrar las pestañas innecesarias del navegador o silenciar las notificaciones de correo electrónico o redes sociales. Estas son algunas formas de aplicar el diseño del entorno y la implementación de intenciones a nuestros hábitos. Recuerda que para empezar un nuevo hábito, debes tener una señal clara y obvia que te motive a actuar. Sin una señal visible, es fácil olvidarse o ignorar el hábito. Con una señal visible, es más probable que sigas el hábito. Espero que este video te haya ayudado a entender mejor el capítulo 5 del libro Hábitos Atómicos de James Clear. Antes de continuar con el siguiente capítulo,
Quizá quieres hacer una pausa, anotar los aprendizajes valorativos y cómo aplicarlos en tu día. Basándome en la información de los capítulos 1, 2, 3, 4 y 5 del libro Hábitos Atómicos de James Clear, he creado una guía práctica y sencilla, para iniciar a implementar esos conocimientos en la vida diaria. Esta guía consta de 5 pasos. Paso 1. Define tu identidad. El primer paso para cambiar tus hábitos es decidir qué tipo de persona quieres ser y qué hábitos te ayudarán a hacerlo. Por ejemplo, si quieres ser una persona más saludable, puedes pensar en hábitos como comer bien, hacer ejercicio o dormir suficiente. Paso 2. Diseña tu entorno. El segundo paso para cambiar tus hábitos es modificar tu espacio físico o digital para que te recuerde o te facilite hacer los hábitos que quieres. Por ejemplo, si quieres comer bien, puedes poner frutas y verduras en lugares visibles o usar recipientes transparentes o coloridos que te atraigan. Paso 3. Implementa tus intenciones. El tercer paso para cambiar tus hábitos es crear una frase específica que te indique cuándo y dónde vas a hacer los hábitos que quieres. Por ejemplo, si quieres hacer ejercicio, puedes decir, después de levantarme, voy a hacer 10 minutos de yoga en mi sala. Paso 4. Sigue las 4 leyes. El cuarto paso para cambiar tus hábitos es aplicar las 4 leyes del cambio de comportamiento que propone el autor: hacerlo obvio, hacerlo atractivo, hacerlo fácil y hacerlo satisfactorio. Estas leyes te ayudarán a crear hábitos buenos y romper hábitos malos. Por ejemplo, si quieres dormir suficiente, puedes hacerlo obvio, poner una alarma o un cartel que te recuerde ir a la cama, hacerlo atractivo, elegir un pijama cómodo o leer un libro que te guste, hacerlo fácil, apagar las luces o el celular y hacerlo satisfactorio, sentirte descansado o premiarte con algo que te guste. Paso 5. Mide tu progreso. El quinto y último paso para cambiar tus hábitos es llevar un registro de tu avance y celebrar tus logros. Esto te dará evidencia de que estás cambiando y de que eres la persona que quieres ser. También te motivará a seguir mejorando y a enfrentar los obstáculos. Por ejemplo, si quieres leer más, puedes llevar un registro de los libros que lees en una libreta o en una aplicación, o compartir tus opiniones o aprendizajes con otras personas. Estos son los 5 pasos que te recomiendo seguir para iniciar a implementar los conocimientos del libro Hábitos Atómicos de James Clear en tu vida diaria. Espero que esta guía te haya sido útil y que puedas cambiar tus hábitos para mejorar tu vida. Gracias por ver este video. Hasta la próxima.